Mi esposo me dejó embarazada a un lado del camino en una tormenta de nieve por su antigua amante. Calmadamente hice una cita para una B0RT0 al día siguiente y decidí que de ahora en adelante me amaré a mí misma, pero cuando mi esposo se enteró, empujó a su amante lejos de sus brazos y me rogó con lágrimas que lo perdonara. Hoy se suponía que era el día en que Javier Blanco, mi esposo, me llevaría al hospital para un chequeo de embarazo. A mitad de camino su antiguo amor, Verónica Ramírez, lo llamó para decirle que su hijo tenía fiebre alta. Sin darme ninguna explicación me dijo, cuando yo tenía 5 meses de embarazada, que me bajara del coche y condujo directamente a casa de Verónica, que estaba en dirección opuesta. Me dejó varada en un camino desierto ante la intensa nevada de esa noche. Había convertido todo en un desastre helado. Entonces me resbalé y caí, el dolor me atravesó el vientre como si cientos de agujas se clavaran a la vez. Un desconocido amable me encontró y me llevó al hospital. Me sentí tan aliviada al escuchar que el doctor dijo que mi bebé estaba bien. Después del chequeo seguí llamando a Javier esperando que viniera a recogerme, pero nunca contestó. Llamada tras llamada iba al buzón de voz o daba señal de ocupado, pero cuando Verónica lo llamaba él respondía de inmediato. Me recordó cómo era todo antes de casarnos. Su teléfono siempre estaba encendido esperando mi llamada. Fui a casa con el corazón pesado y simplemente regresó alrededor de la 1 de la madrugada. Molesto murmuró para sí mismo mientras entraba. Ya te fuiste a la cama y ni siquiera me dejaste una luz encendida. Yo solía esperarlo sin importar que tan tarde llegara a casa, y si me quedaba dormida dejaba la lámpara de noche encendida, pero esta noche simplemente no tenía fuerzas para preocuparme. Me volteé dándole la espalda y, dejando sus preguntas en el aire, chasqueó la lengua irritado. ¿En serio, Clara? El hijo de Verónica tenía fiebre de 39 grados y si no lo hubiera llevado al hospital podría haber terminado con daño cerebral. Un poco de compasión, ¿sí? ¿Acaso pensaste en mí en algún momento cuando me dejaste a un lado del camino en medio de una tormenta de nieve? ¿Te importó si llegaba al hospital o no? Estoy embarazada, por el amor de Dios, le solté. ¿Quién es tu esposa, Javier? ¿Acaso Verónica es tan incapaz que no puede llamar al 911 ella sola? ¿Por qué tiene que pedirle al esposo de otra persona que resuelva su problema? Javier continúa mirándome como si estuviera perdiendo el control. No seas tan mezquina, Clara. Verónica acaba de regresar de Inglaterra. Su esposo británico se divorció de ella y no tiene a nadie más aquí. Soy la única persona que conoce, dijo. No ha sido fácil para ella criar a un niño sola. Es agotador y si hay algo que puedo hacer para ayudarla entonces tenía que hacerlo por ella. En eso sentí las lágrimas asomar por las esquinas de mis ojos. Entonces, ¿por qué no te divorcias de mí y te vas con ella? Porque eso quiere, ¿verdad? Cuando más hablaba más me dolía el corazón. Recordaba los días antes de casarnos. El Javier que conocí solía ponerme primero en todo. Cuando tenía un simple resfriado se ponía frenético llevándome al hospital y hasta ignorando llamadas urgentes de su jefe, pero ahora era como un extraño indiferente y distante. Quizás vio la tristeza en mi rostro porque suavizo un poco su expresión acercándose y envolviéndome en sus brazos. Vamos, no te enojes, cariño. Perdóname, esta vez te juro que no volverá a pasar, dijo en voz baja tratando de calmarme. Una de sus manos se deslizó bajo mi cuello mientras sus labios rozaban mi piel. Te he echado de menos, ha pasado tiempo desde la última vez. Rápidamente le aparté la mano de un golpe. ¿Qué quieres decir con ha pasado tiempo? Lo hicimos el mes pasado y el doctor advirtió que nada de relaciones hasta que nazca el bebé o podría perderlo. Está bien, murmuró Javier visiblemente frustrado al soltarme. Agarró su teléfono y lo que vio hizo que su rostro se iluminara por completo. Sus ojos se volvieron suaves y gentiles y parecía completamente absorto. Llamé su nombre pero no me respondió, era como si ni siquiera me escuchara. Esa misma mañana mientras él estaba en la ducha tomé su teléfono de la mesa de noche y para mi sorpresa había cambiado la contraseña de la pantalla de bloqueo. Esta solía ser mi fecha de cumpleaños y eso me extrañó. Después de varios intentos fallidos probé con 23 y 11 y funcionó. Para contexto, el 23 de noviembre era el día en que Verónica Ramírez regresó de Inglaterra tras su divorcio. Con eso no pude evitar soltar una risa amarga. Al desbloquear el teléfono de Javier, viendo de inmediato el historial de sus mensajes, las palabras de Verónica resuman dulzura. Sus constantes llamadas a mi esposo me estaban sacando de quicio. Javier, muchas gracias por hoy, no sé qué hubiera hecho sin ti. Si tan solo fueras el papá de Tony, otro decía. Javier, ¿te importaría que Tony te llamara papá? En realidad me gusta bastante, todo coronado con una carita sonriente. Mi corazón se hundió y todo mi cuerpo tembló. Él estaba jugando a ser el padre del hijo de otra mujer. Aún podía recordar sus promesas de nuestra noche de bodas, los votos de amarme por siempre, de ser leal, de solo tener ojos para mí. Apenas habían pasado 3 años y esas promesas se habían oxidado. Javier salió de la ducha, me vio con su teléfono y su rostro se torció de furia. Me empujó tan fuerte que caí al suelo y nuevamente el dolor me atravesó el vientre y tuve que apretar los dientes para soportarlo. No pude dormir en toda la noche después de aquella escena. Las palabras que me dijo Javier no paraban de girar y girar a cada momento. El solo pensar en la imagen del junto a Verónica y de ese niño que tenía el descaro de llamarlo papá. Algo dentro de mí se estaba desmoronando. No era solo enojo, era una mezcla de traición, tristeza y una frustración que me quemaba el pecho. Era como si de repente me hubiera dado cuenta de que todo lo que pensé que era mi vida era una mentira, y lo peor de todo era que él no parecía darse cuenta de cuánto me estaba destrozando. Esa noche no dormí, pero fue justo ahí cuando tomé la decisión. No me iba a quedar callada.
A la mañana siguiente, con la mente todavía nublada pero con una claridad renovada en el corazón, me levanté temprano y busqué cada prueba que pudiera encontrar. Revisé de nuevo su teléfono, el historial de llamadas, los mensajes que me había borrado. Todo sabía que él no tardaría en despertar y quería estar lista para lo que fuera, y cuando finalmente bajó a la cocina su expresión sorprendida fue todo lo que necesité para confirmar mis sospechas. Allí estaba él mirándome como si yo fuera la loca por haber revisado su teléfono, pero en ese momento ya no me importaba lo que pensara, solo quería respuestas. Lo miré directamente a los ojos y le dije con la voz temblando de rabia que ya sabía todo, que había escuchado el mensaje de voz de su pequeño Tony y leído cada palabra que Verónica le había mandado. La reacción de Javier fue digna de un actor de telenovela barata. Primero negó todo como si yo fuera una idiota que había malinterpretado las cosas. Clara, no es lo que piensas, estás exagerando. Decía con ese tono que antes me parecía tranquilizador pero que ahora me resultaba repulsivo. Lo vi retorcerse tratando de encontrar alguna mentira para zafarse, pero no había vuelta atrás. Esta vez no me iba a tragar sus mentiras. Cada vez que trataba de justificarse era como si el piso se abriera más bajo sus pies. Lo dejé hablar con los brazos cruzados, escuchando cada palabra que soltaba con un cinismo que me ponía los pelos de punta. ¿Cómo pudiste, Javier? Le dije al final con mi voz apenas un susurro. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos, jurar mi amor eterno y al mismo tiempo jugar a la familia feliz con otra mujer? Sentí cómo me miraban sus ojos, pasando de la sorpresa a la culpa y luego al desprecio. Fue en ese instante que supe que él no sentía remordimiento, solo rabia por haber sido descubierto. Con cada palabra que él decía mi corazón se endurecía. Él había perdido a alguien que realmente lo amaba, sin embargo no iba a salir de esta situación como una víctima. Le dije que quería el divorcio y su rostro cambió de inmediato a una mezcla de sorpresa y miedo, como si de repente entendiera que había perdido todo el control que pensaba tener sobre mí. No podía soportar la idea de perder el poder que ejercía. Él intentó cambiar su tono, suavizar sus palabras, ya casi rogándome que lo pensara mejor. Clara, no podemos hacer algo tan drástico. Mira, lo nuestro puede arreglarse, te prometo que Verónica no significa nada, decía tratando de tomarme de las manos, pero ya era demasiado tarde para promesas vacías. Me saqué de su agarre y le respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Javier, esta vez no hay marcha atrás. Ya vi lo suficiente para entender que no puedo confiar en ti. Sabía que mis palabras lo estaban golpeando donde más le dolía y una parte de mí disfrutaba viendo cómo se daba cuenta de que su control sobre mí se desvanecía. Después de ese momento todo fue una avalancha. No le di tiempo para reaccionar. Le dije que ya había contactado a un abogado y que estaba dispuesta a luchar por cada centavo que me correspondiera. Su cara pasó de la ira a la desesperación en segundos. Para él, el dinero siempre había sido una herramienta de control, una forma de tenerme cómoda y dependiente, pero ahora todo eso se le escapaba de las manos. No tienes por qué hacer esto, Clara. Intentó decirme con una voz temblorosa que ya no lograba esconder el miedo, pero su súplica no me conmovió en lo absoluto. Lo único que sentía era una satisfacción amarga, como un alivio después de años de soportar sus mentiras. Mientras él intentaba recomponerse sentí una paz extraña. Era como si finalmente hubiera roto las cadenas que me ataban a él. Le expliqué casi como si estuviera dictando una lección que este divorcio no era una cuestión de dinero o de venganza ciega. Era una cuestión de dignidad. Le dejé claro que no me importaba lo que pensara, que todo había terminado y que iba a luchar para recuperar lo que era mío, incluyendo mi paz. La palabra divorcio resonaba en la habitación y por primera vez sentí que tenía el control. No me iba a detener hasta que cada uno de mis derechos estuviera asegurado y él supiera lo que había perdido. Mientras lo veía desmoronarse no pude evitar recordar cómo había sido la primera vez que lo vi. Aquel Javier atento, cariñoso y dispuesto a hacer lo que fuera por verme sonreír ya no existía. En su lugar tenía frente a un hombre amargado, atrapado en sus propias mentiras. Irónicamente eso me dio aún más fuerzas. A partir de ese momento todo lo que hacía lo enfocaba en lograr mi libertad. Cada día era una pequeña batalla ganada, un paso más hacia mi independencia y hacia mi paz mental. Decidí que no iba a permitir que ni él, ni sus promesas rotas siguieran envenenando mi vida. Poco a poco fui tomando control de cada aspecto de mi vida que la había manejado a su conveniencia. Lo primero fue abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre, luego contraté a un abogado que me ayudó a preparar todo para el divorcio. Cada decisión era un recordatorio de que yo era capaz de cuidar de mí misma. Javier intentaba disculparse con mensajes y aparecía en mi trabajo, pero yo mantenía la distancia. Sabía que cada uno de esos intentos no eran de amor o arrepentimiento genuino, sino de alguien que simplemente no soportaba perder, y eso, a decir verdad, me hacía sentir que finalmente estaba ganando. Finalmente el día de la audiencia de divorcio llegó. Cuando entré y apenas me vio intentó acercarse, pero lo frené con una mirada firme. No había nada más que discutir. Mientras caminábamos hacia la sala sentía una mezcla de alivio y ansiedad, como si estuviera cerrando una puerta detrás de mí y dejando todo ese dolor del otro lado. Dentro de la sala Javier intentó apelar a la lástima contando medias verdades y manipulando detalles, pero yo estaba preparada. Mi abogado había reunido cada prueba que mostraba sus mentiras, sus constantes mensajes a Verónica y hasta las transacciones de dinero que le enviaba. Ver su rostro cambiar mientras exponía cada uno de sus secretos fue la culminación de todo mi esfuerzo. Ahí estaba el hombre que una vez pensé que amaba, reducido a alguien sin moral, a alguien que ahora pagaría las consecuencias de sus actos. No había necesidad de gritar, ni de venganza violenta. La verdad era el golpe más fuerte que pude darle. Después de la audiencia salí de él
Juzgado con una paz que nunca antes había sentido, cada paso que daba me alejaba de Javier y de todo lo que había significado. Era como si por primera vez en años pudiera respirar sin sentir que cargaba con un peso invisible en el pecho. Un día, mientras organizaba los papeles del divorcio y revisaba algunos documentos legales, encontré algo que me llamó la atención. Javier había dejado varias cuentas pendientes y deudas a mi nombre, seguramente pensando que yo nunca revisaría esos detalles. Pero esta vez yo estaba un paso adelante. Decidí investigar cada una de esas transacciones y descubrí que había estado usando mi nombre para obtener beneficios fiscales, asegurando propiedades y haciendo transferencias sospechosas. Fue un golpe inesperado, pero me dio una idea que se convertiría en la última pieza de mi venganza. En lugar de enojarme o lamentarme, aproveché toda esa información y contacté a su asesor financiero fingiendo que quería solucionar las deudas en conjunto. Con una sonrisa que ocultaba mis verdaderas intenciones, le entregué todo a mi abogado, asegurándome de que cada movimiento turbio de Javier fuera reportado, y yo veía cómo se le cerraba la trampa que él mismo había puesto. Ahora sus problemas financieros no solo saldrían a la luz, sino que también le costarían mucho más de lo que imaginaba. Sabía que pronto recibiría una llamada y cuando llegara estaría lista para escuchar su desesperación. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono sonara. Era Javier, desesperado, balbuceando entre súplicas y amenazas, tratando de entender cómo su pequeña trampa se le había vuelto en contra. Escuchar su voz al borde del colapso era como una dulce venganza. Cada palabra suya solo confirmaba que había perdido todo control. Intentó convencerme llamando mi amor y hasta usó las mismas palabras dulces que antes me hacían ceder. Amorcito, por favor, no abandones mi roto corazón, prometo comprarte 2 casas en la playa, dijo endulzado mientras escuchaba en silencio, dejando que se ahogara en sus propias excusas, y cuando terminó le respondí con la misma calma que usaba él al mentir. ¿De verdad harás eso?, dije imitando su tono, pero cuando noté que había caído lo cambié. No creas que soy tonta, Javier, la ley se encargará de ti y créeme que no querrás mentir de nuevo. Los días siguientes fueron un despliegue de su caída en cámara lenta. Las cuentas fueron congeladas, perdió propiedades y los rumores sobre sus engaños comenzaron a circular entre nuestros conocidos. Verónica, quien creía que podía quedarse con un Javier rico y generoso, desapareció en cuanto supo que el dinero se había esfumado. Al final él no tenía a nadie. Todo lo que había construido sobre mentiras y manipulaciones se derrumbó como un castillo de naipes y fue el cierre perfecto para una historia que ya no me pertenecía. Ahora el tiempo y el destino se encargaría de él. Yo por mi parte seguía adelante, sabiendo que me había ganado la paz que tanto buscaba. Este era el final de un ciclo y el comienzo de una vida nueva en la que ya no tenía que mirar atrás. Terminé la historia con una sonrisa, sabiendo que mi venganza había sido completa y que ahora finalmente era libre de todos y de todo.